Bueno, entonces creo que la presentación se las voy a mandar después para que ustedes la vean. Fueron unas imágenes que pensé que nos podían pues ayudar en este compartir. Yo se las envío y ya, si quieren las ven, simplemente eran palabras que nos sugerían cosas e imágenes que nos sugerían cosas. Yo quiero invitarlos a que iniciemos hoy eh, escuchando un poema que se llama Comunidad. Es un poema que surgió esta semana, fruto de la oración y que yo creo que nos ayuda. A mí me impacta a veces cuando escucho religiosas o religiosos decir, no, es que lo más difícil de la vida consagrada son las cuñadas o los cuñados. Yo pienso que es lo más bello de la vida consagrada, tener hermanas y tener hermanos, pero que ser comunidad es una conquista, hacernos iglesia es una conquista, vivir la utopía de la fraternidad es el desafío por el que todos nosotros estamos llamados a jugarnos la vida. Entonces quiero iniciar con este poema. Comunidad es tu nombre, eres un poblado trinitario, una aldea de puertas abiertas, una mesa amplia y generosa. Tus orillas huelen a utopía, lo fraterno y sororal te define. Eres la conquista más preciada en tiempos de fronteras. La diversidad configura tu esencia, contienes todos los sabores. En tu interior el lenguaje es plural, las culturas se dan cita y danzan exorcizando todo fundamentalismo. Solo por amor es posible recorrer el territorio virgen de aquello que ofreces. No te conquista quien frente al espejo idolatra su yo, tampoco quien se agota en mezquindades y mucho menos quien acorralado en temores no se atreve a salir de sí. Eres el premio reservado a los osados, a quienes sin negar los conflictos construyen la unidad. Te presentas plena de posibilidades para quien planta semillas y edifica puentes y cree en las visitaciones. Eres un don que ensancha el corazón y en torno al cual hay solo una opción, ser radicalmente hermanos. Hablar de vida consagrada y de sinodalidad es precisamente situarnos en este lugar, en el lugar de lo fraterno y de lo sororal, de lo que implica vivirse en condición de ser radicalmente hermanos, y no solo entre nosotros, sino con otros. Yo los quiero invitar a que partamos como de 3P, ¿cierto? Están de moda las tres, el Papa habla de las 3C, techo, trabajo, tierra. Bueno, yo les quiero invitar a que hablemos de las 3P. La primera P que les propongo como fundamental para tejer la comunión, para hacer la sinodalidad, es pertenencia. Sabernos vinculados a algo, a alguien que nos trasciende. La experiencia de pertenecer es la experiencia que nos confiere identidad. Pertenecer es cuestión de amor, de un vínculo en torno al cual es posible construir el proyecto de vida. La conciencia de que hacemos parte nos hace vitalmente responsables. Por amor nos transformamos como en guardianes de ese don, en custodios de ese tesoro, en incansables sembradores de toda semilla que anticipe para eso que amamos, para ese proyecto por el que nos desvivimos, vida abundancia. Vida y abundancia. Es decir, es cuestión de raíces. La pertenencia es cuestión de raíces, de vínculo, de relación. Esa es la primera P que les propongo. La segunda, participación. Lo común nos ubica siempre en el lugar de la participación, de la construcción colectiva. Por eso tan lindo ese salmo al que nos invitaba a unirnos la hermana Liz. Es la dinámica en la que la voz de todos resuena distinta, porque cada voz es única, pero complementaria. La pasividad del espectador no tiene lugar en la lógica de la participación, tampoco el juicio mezquino de quien solo critica. Participar
es darse, es saberse artífice, constructor, es disponerse para los procesos que requieren entrega y constancia. Es disponerse para lo gratuito y lo desinteresado del reino. Participación es la segunda P que les propongo. Y la tercera, paciencia. Si nos... Perdone, Mariana, un segundito. Si puede ir un poquito más despacio. Muchísimas Perfecto. gracias. Muy bien, me dicen si me acelero, que es que yo soy un poco acelerada, aunque les estoy hablando de paciencia. Bueno, entonces la tercera P que les propongo es paciencia. Sin el don de la paciencia es imposible nada que perdure. Todo lo que es realmente importante requiere tiempo. Una santa de nuestra iglesia, nuestra fundadora, decía que las obras de Dios requieren de tiempo, peso y medida. Es necesario en esta dinámica de la comunión hacer que acontezca lo común, y eso supone creer en el valor de los procesos. Y los procesos implican tiempo y acompañamiento. La paciencia es como la disposición para que irrumpa lo común y salgamos de esquemas que disfrazamos con un traje de eficacia y que limitan la sabiduría, que acorralan la belleza, que excluyen y no dan lugar a una sana y necesaria diferencia. Entonces, en todo camino de comunión es fundamental la paciencia, el respeto y el cuidado de los procesos para poder desentrañar lo fundamental y no perdernos en formas de eficiencia que aparentemente dan resultados, pero que minan la vida, que minan la posibilidad, que no favorecen la inclusión y el encuentro. Echarnos a andar, porque sinodalidad es ponernos en camino con otros, eso es sinodalidad. Echarnos a andar en este hoy de la iglesia y de la vida consagrada nos llevará necesariamente a construir juntos. Nada en nosotros ni en nuestra iglesia es inmóvil, está paralizado, no, nada es inmóvil y nada tampoco está terminado. Somos convocados, todos nosotros, al soplo del Espíritu y en apertura a los signos de los tiempos. Y esa voz, la voz de Dios, es la que nos confiere identidad y misión. Y es la que hoy se aproxima hasta nosotros, hasta nuestras tinajas vacías, para transformarnos y hacernos más aptos para abrazar nuestra humanidad y poner también nuestros deseos de una vida auténtica, creíble y significativamente evangélica en concordancia también con los deseos y necesidades de nuestra sociedad y de nuestra iglesia. Entonces, les propongo que partamos de ahí, de esa convicción, de esas 3 P fundamentales para todo camino sinodal, y que acunemos también en nosotros una certeza. La certeza de que somos pueblo de Dios. Nosotros nos situamos como religiosos y consagrados en este continente desde la imagen y la experiencia de la iglesia como pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios estamos llamados a transitar nuevos caminos. Eso nos sitúa a nosotros como creyentes en un lugar fundamental, en el lugar de la escucha. Para que haya sinodalidad, tiene que haber escucha. Es el irrenunciable de la sinodalidad. Solo desde el lugar de la escucha podemos sopesar, podemos también desentrañar y comprender y asumir los desafíos sociales, económicos, ecológicos que el momento histórico le está planteando a la iglesia y a la vida consagrada y que nos van a suponer desarrollar una actitud que tiene que ser dialógica.
A nosotros como consagrados nos corresponde en este momento de la Iglesia apostar por nuevas relacionalidades y situarnos en camino con otros desde esa experiencia profunda de que solo el encuentro, de que solo el diálogo nos hace crecer. Nuestra identidad, la de ustedes y la mía, es la de sujetos eclesiales, somos sujetos eclesiales. Y estamos llamados a contribuir a la configuración de una iglesia más sinodal, menos clerical, una mesa en la que haya lugar para todos, en la que nadie sea excluido. ¿A qué hace referencia la palabra sínodo? Hace referencia a un camino hecho en conjunto con el pueblo peregrino. Una cosa son las asambleas sinodales como la de la Amazonía o la de los jóvenes o la de las familias, y otra la dinámica, el espíritu que estamos llamados a vivir como iglesia, y ese espíritu es un espíritu sinodal, que lo hacemos con conciencia de que somos pueblo peregrino. Nos indica también la específica forma de vivir, de obrar, el modus operandi de la Iglesia Pueblo de Dios, que se manifiesta y que se realiza en concreto en su ser comunión. O sea, lo que somos, se configura el rostro de la Iglesia en esta posibilidad que tenemos de ser comunión, de ser hermanos. Implica pues necesariamente reunirnos en asamblea, buscar juntos y que se pueda generar una dinámica de participación de todos en la misión evangelizadora, que todas las voces puedan ser escuchadas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿El ritmo bien? Sí, sí, muy bien, gracias. Muy bien. Vamos entonces a ubicarnos un poco, ¿qué entendemos por iglesia? Todos nosotros tenemos no solo un concepto, sino fundamentalmente una experiencia de iglesia. Cuando yo digo iglesia, ¿a qué me refiero? Yo pienso que la iglesia es la comunidad de los que en la diferencia creen, es decir, no es un todo homogéneo. Para mí la iglesia es la comunidad de los que en la diferencia creen, de aquellos a los que convoca el Espíritu de Jesús. Existimos, estamos congregados, somos comunidad, porque hemos tenido cada uno de nosotros la experiencia de que el Espíritu de Jesús nos convoca, nos llama, nos confiere una identidad. Y convocados, nos sabemos, como en los Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos, portadores de una misión que va más allá de nosotros mismos, que nos trasciende. La misión de la iglesia, la razón de ser de la iglesia es evangelizar. Y evangelizar siempre ha sido humanizar, porque Jesús a lo que vino fue a mostrarnos la plenitud de lo humano. Nos acercó lo divino para mostrarnos la plenitud de lo humano. Por eso, evangelizar es humanizar, es ayudar a que del otro surja la persona, el bien, la posibilidad que el otro se dignifique, se levante, trascienda. Entonces, partimos de ese concepto de iglesia. En el origen, la iglesia nació por la acción del Espíritu, pero nació también por contagio, por esos hombres y mujeres que tuvieron la experiencia de la resurrección, la experiencia de Jesús vivo y entre ellos, y entonces se animaron a salir por los caminos y a dar cuenta de esa buena noticia que los habitaba. Nuestro peregrinar como cristianos, a diferencia del peregrinar de otros en otros caminos espirituales, nuestro peregrinar como cristianos solo se entiende en comunidad con otros. En esa tarea que es apasionante y que no es fácil de reconocernos hermanos. Por algo, la utopía a la que nosotros tendemos como cristianos es la utopía de la fraternidad. Por eso, cada uno de nosotros tendríamos que desvivirnos, independientemente de cuál es nuestro carisma.
La tarea en la que todos confluimos es ayudarnos a vivir como hermanos y más en una sociedad como la nuestra, en una sociedad que se empeña en construir fronteras, en hacer muros, en estigmatizar, en una sociedad racista, en una sociedad así como la nuestra, la tarea en la que todos confluimos, independiente de cuál sea el carisma que hemos recibido como don, es la tarea de ayudarnos a vivir como hermanos. Para nosotros los cristianos, desde el origen, desde el comienzo, estuvo muy claro cuál era el horizonte: evangelizar, dar cuenta de esa buena noticia que nos habitaba, de Jesús, fortalecernos unos a otros para el anuncio. Y desde el comienzo también lo narran así los hechos de los apóstoles. Para las comunidades primitivas se hizo todo un desafío abordar las innegables diferencias que había entre unos y otros. O sea, la diferencia siempre ha habitado nuestra identidad cristiana, siempre ha estado a la base de lo que somos. No la podemos entonces negar, no podemos tampoco evitar los conflictos que surgen necesariamente de toda experiencia de convivencia entre los distintos, pero tenemos que abrazarla. Nosotros, vida consagrada, hemos nacido en la iglesia, somos iglesia, lo nuestro, se dice en la espiritualidad ignaciana, es sentir con la iglesia. Y desde esa conciencia de nuestra identidad y desde esa llamada a sentir con la iglesia, lo propio para nosotros como vida consagrada es también dar cuenta de esa buena noticia que nos habita, es decir, evangelizar, es decir, humanizar. Y en ese sentido hay tres palabras que para nosotros como consagrados, como religiosos, son claves: consagración, comunidad y misión. Para nosotros esas tres palabras se constituyen en el trinomio que nos da articulación eclesial. Porque estamos consagrados, porque somos y estamos llamados a ser comunidad, y porque somos conscientes de la misión que hemos recibido, nosotros somos sujetos eclesiales que participamos y nos articulamos en el tejido eclesial. Lo típico de nuestro estilo de vida es lo comunitario. Y por eso todos nosotros estamos llamados a aprender el arte de hacernos hermanos. Eso, aunque nacimos en una familia, es un arte que estamos llamados a aprender toda la vida. Esa fue la vocación que se nos confió y esa es la tarea que tenemos en este hoy de la iglesia: trabajar por un mundo de hermanos. Es lo que nos corresponde al interior de la comunidad eclesial. Por eso, cuando hablamos hoy de un nuevo profetismo y de cuál sería el profetismo de la vida consagrada en este momento, estamos apuntando muchos a decir, es el profetismo de lo comunitario. Es como en un mundo de tantas brechas y fronteras, pues realmente lo radicalmente subversivo es vivir como hermanos. Eso es lo radicalmente evangélico. La gran pregunta, pues, que nos hacemos todos en este hoy de la sociedad es realmente cómo vivir juntos, cómo tejer puentes y relaciones que nos permitan acercarnos. Porque la manera como configuremos la convivencia entre distintos va a ser como lo que demuestre nuestro nivel de humanidad. Por eso el Papa tenía tanta razón cuando nos decía a nosotros los religiosos, no se desgasten en las pequeñas peleas de casa. Aquí en mi tierra hay una canción que dice, Muchilanga le dio a Burundanga, Burundanga le dio a Bernabé. O sea, no desgasten su existencia en esos roces cotidianos por si se puso la servilleta o no se puso, por si la silla quedó donde era o no quedó. O sea, vivan para lo fundamental. Hay un sacerdote colombiano que seguramente ustedes lo conocen porque es un patrimonio de esta iglesia, se llama el padre Federico Carrasquilla, y Fede dice, las energías que ustedes como consagrados no tienen que invertir en pensar dónde van a estudiar los hijos,
cuál trabajo vamos a conseguir, cómo vamos a hacer para pagar los servicios públicos. Las energías que ustedes no tienen que invertir en eso, tienen que estar totalmente invertidas en el trabajo por el reino. Y el trabajo por el reino hoy es evidenciar eso que Jesús nos propuso desde el comienzo, que tenemos que ser hermanos. Cuando pensamos un poco en nuestra historia como consagrados, reconocemos que el papel que jugaron las órdenes religiosas en los procesos de evangelización de nuestros pueblos y más en un país como el de ustedes, como Paraguay, pues fue un papel absolutamente significativo. Y de alguna manera hoy la vida consagrada sigue teniendo un papel muy importante. Ahí donde estamos ubicados en las periferias o en esas esquinas existenciales y sociológicas a las que nadie quiere ir o en las universidades y colegios, allí donde estamos, donde hay una mujer en riesgo de trata o un migrante o un anciano o un enfermo terminal, ahí donde estamos tenemos una misión fundamental como consagrados. Y esa misión es ser comunidad, ser en misión. Antes se decía, en vida religiosa decíamos que éramos comunidad para la misión. Hoy decimos, además de eso, que la comunidad es la misión, que hacerlo comunitario, que hacer la hermandad, que hacerlo fraterno y lo sororal es la misión. Por eso tiene mucho sentido que cuando hablamos de sinodalidad nos preguntemos de cara a esa construcción del tejido eclesial, ¿cuál es el papel de la vida consagrada en la construcción de ese tejido eclesial? ¿Cuál es la misión hoy que tenemos como vida consagrada? ¿Qué es necesario que cuidemos y que privilegiemos para potenciar en la relación entre laicos, consagrados y ministros ordenados? Porque por ahí tiene que haber también una purificación de las relaciones, una nueva manera de situarnos, de entendernos, de darnos un lugar. A nosotros como consagrados, en esta construcción del tejido eclesial, lo que nos corresponde es ser discípulos, profetas y misioneros. Ese ha sido siempre para nosotros el horizonte de sentido y es un horizonte que no pierde validez. Trabajar por la sinodalidad implica también que nos empeñemos en la unidad. La unidad, según el diccionario, es como la propiedad que tienen todas las cosas de no dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Es decir, que la unidad es un atributo que configura la identidad, que conserva la esencia, que asegura la armonía, que favorece el que se pueda pasar la prueba del tiempo. Donde hay unidad, se constata entonces también que hay sintonía, que hay comunión en los valores, en los criterios, pero miren, hay una cosa muy importante y es que la unidad no es uniformidad, que la unidad no excluye la diferencia y la unidad tiene además como un irrenunciable la armonía que surge pero del encuentro, de lo dialógico, de la comunicación, del vínculo. Nos exige relación, pero nos exige sobre todo darnos tiempo, nos exige el cara a cara de lo gratuito, de lo sencillo, de lo vital. La unidad se construye y en ella, en la unidad, hay lugar para la vulnerabilidad. No exige perfección, no exige situarnos desde el lugar de la perfección. En los procesos de unidad hay lugar para la vulnerabilidad, para la fragilidad, para el límite. Pero sí nos supone un ejercicio permanente y es el de la reconciliación, el del perdón. Nos exige desacomodarnos, nos exige aprender. Por eso la unidad no es posible allí donde hay soberbia
o donde hay espirales de poder que están anquilosadas, y mucho menos donde no existe flexibilidad y apertura al espíritu. Para que haya unidad es necesario que haya flexibilidad y apertura al espíritu. Nos exige que podamos tener un horizonte claro, un horizonte común, y para nosotros como iglesia, como consagrados, ese horizonte lo tenemos en una serie de documentos que en la andadura eclesial de estos últimos 50 años nos van señalando como un horizonte común de sentido. Ustedes saben muy bien cuáles son esos documentos: la Lumen Gentium, la Perfecta Caritatis, la Renovarium Causum, la Evangelii Testificatio, Mutuas Relaciones, Eclesia Santa. Estamos ahora esperando todos el documento que está próximo a salir, el nuevo, de relaciones entre obispos y consagrados. Todos esos documentos nos dan como un marco, que es un marco que no solo regula, sino que legitima, encausa y sobre todo dinamiza las relaciones entre los distintos sujetos eclesiales. Por eso es tan importante que esos documentos los conozcamos, los leamos, pero sobre todo intentemos vivirlos, aplicarlos. Toda la eclesiología, porque cuando hablamos de sinodalidad estamos hablando de un modo concreto de iglesia, de una eclesiología concreta. Toda esa eclesiología posconciliar está expresada también en unas exhortaciones apostólicas posinodales. Son 4 y son muy importantes para nosotros: Christi Fidelis Laici, Pastores Dabo Bodis, Vida Consecrata y Pastoris Gredis. Muy importante esas 4 exhortaciones, porque también dan cuenta de toda ese rostro de la eclesiología posconciliar. Esos textos a nosotros de lo que nos sirven es como de un referente a la hora de poder ahondar la eclesialidad que estamos llamados a vivir los que tenemos como inspiración y como centro de nuestra vida el Evangelio de Jesús. Por ejemplo, en Vida Consagrada, en los numerales 1 y 2, se dice que la vida consagrada, que está enraizada en los ejemplos y enseñanzas de Cristo, es don para la iglesia. Es un don para la iglesia. Esto parece que algunos no lo supieran o no quisieran saberlo, pero la vida consagrada es un don para la iglesia. Y también este documento señala que a lo largo de la historia de la humanidad son muchos los hombres y las mujeres que se han ofrecido con un corazón indiviso, dice este numeral, de vida consagrada, y que se han entregado como los primeros apóstoles y de esa manera han contribuido a manifestar el misterio y la misión de la iglesia, pero desde la diversidad, desde múltiples carismas. Miren, la unidad que nosotros como consagrados estamos llamados a trabajar por ella en esta iglesia es fruto de la acción del Espíritu. Y nos exige eso en lo que el Papa Francisco ha sido tan reiterativo, nos exige vivir la mística del encuentro, esa capacidad de poder escuchar a las demás personas para buscar juntos, con ellos, con otros, los modos, el método. Y todo esto, como nos lo han dicho también los horizontes inspiradores de la CLAR, todos estos últimos trienios, todo esto a imagen de la Trinidad, porque la Trinidad es el modelo de toda auténtica relación. Entonces, para nosotros se convierte en un inspirador que nos dinamiza y que nos confirma en la necesidad, de un lado, de purificar las relaciones y de poder entonces entrar en esta dinámica de sinodalidad, reconociendo el aporte y el valor que los distintos sujetos eclesiales tienen a la hora de construir este tejido. Pero hablar de sinodalidad también nos exige como desentrañar lo que para nosotros como iglesia es la universalidad.
El sínodo de la Amazonía, que fue un sínodo territorial, fue un sínodo sobre un territorio, como que reveló y reveló con muchísima fuerza, pues que somos iglesia universal, pero que hay semillas del verbo en todas las culturas, que Dios se manifiesta en todas las culturas y que por eso también, aunque tenemos un rostro universal, hay unas particularidades que surgen de la manera como Dios se expresa al interior de nuestros pueblos. ¿Qué es la universalidad? La universalidad es todo aquello que va más allá de nuestra propia geografía y nos sitúa en el contexto de lo que es mundial. Nosotros nacimos caminantes, nacimos peregrinos. Ustedes recuerdan que en Antioquía de Siria nos llamaban los del camino. Iba la gente, iban pues los primeros por ahí por los caminos y los otros preguntaban, ¿y esos quiénes son? Y los relatos hablan de que decían los del camino. Lo propio del cristianismo es la salida, es la andadura, es el poder cruzar de una frontera a otra anunciando a Jesús, el reino. Lo propio de nuestra identidad cristiana es el camino. Y sin lugar a dudas, en este siglo, ese rasgo de nuestra identidad es un rasgo que se acrecienta, porque la globalización nos ha situado a todos nosotros en un escenario que es un escenario sin límites, donde no existen fronteras ni políticas ni económicas, ahora experimentamos que tampoco sanitarias, lo que nos hace a todos de alguna manera itinerantes y lo que le está dando a nuestra sociedad una condición de migratoriedad que está transformando el mapa de la convivencia. No somos los mismos, nos vamos haciendo una sumatoria enriquecedora, también compleja, de lenguas, de sabores, de sentires, de cosmovisiones. En el hoy de este mundo, entonces, estamos ante el desafío de poder generar unos valores que sean unos valores de corte universal, que nos ayuden a convivir y a convivir en condición de hermanos. Cuando uno piensa en los valores del Evangelio, encuentra que esos son los valores que podrían pues aportar sentido en este momento de la historia, porque Jesús vino a proponernos amor, libertad, justicia, todo lo que supone la pasión por el reino da cuenta de esa serie de valores que podríamos llamar valores universalistas, valores que humanizan y que nos ayudan a construir este nuevo tejido de nuestra sociedad. La universalidad de nuestra iglesia se constituye pues también en un rasgo, que es un rasgo de identidad, que nos hace parte de un cuerpo que nos trasciende y que nos asegura que el anuncio pueda ser encarnado, pueda ser en contexto, desde condiciones geográficas y culturales que son distintas, que son originales, que pueda ser en fidelidad a los criterios y a los valores del Evangelio que tienen esta marca de universalidad y que por su fuerza encarnatoria, porque el Evangelio tiene una fuerza encarnatoria impresionante, son válidos en toda cultura y en todo contexto. ¿A qué nos invita Jesús? Nos invita fundamentalmente a que seamos uno. Dios a cada uno de nosotros se empeña en llamarnos. Él no para de llamar a los seres humanos. Lo propio de Dios es crear permanentemente y Él desde esa lógica de la creación nos está invitando también a nosotros a ser co-creadores con Él. A cada uno de nosotros nos convoca desde un carisma, desde un lugar, desde un tiempo y un modo distinto. Nos convoca en iglesia. Hay 3 vocaciones que son las que configuran el rostro de la iglesia y que son las vocaciones con las que estamos llamados a hacer la sinodalidad. La vocación a la vida laical, la vocación a la vida consagrada y la vocación al ministerio ordenado. Vida laical, vida consagrada y ministerio ordenado.
estamos llamados a caminar sinodalmente. A nosotros nos ha llamado a la vida consagrada y esta andadura la hacemos con otros que están llamados a otras vocaciones. Cada vocación es un don para la iglesia y ninguna puede vivirse de una manera aislada o marginal y ninguna excluye a las otras. Todas se complementan, todas son necesarias, todas las formas de vida eclesial son don, son gracia, pero también son compromiso, son proyecto que le da sentido a la existencia. Según Vida Consagrada, en el numeral 31, las diversas formas de vida en las que se articula la vida eclesial, que representan relaciones recíprocas, deben vivirse en dinámica de comunión. Vida Consagrada es clara en decir que hay una igual dignidad en todas estas vocaciones, hay una igual dignidad de esa obra que el Espíritu hizo en cada uno de nosotros cuando nos llamó a ser parte de su pueblo. Entonces, tenemos que partir para la sinodalidad de la conciencia de que todos como sujetos eclesiales y desde la vocación que hemos recibido tenemos la misma dignidad y es la dignidad que nos dio el Espíritu en el bautismo. La vida consagrada, ustedes saben, esto me parece importante que lo recordemos. La vida consagrada se expresa también en distintas formas. Me parece importante que recordemos cuáles son esas formas de la vida consagrada. Entonces, cuando hablamos de vida consagrada, estamos hablando, por ejemplo, de la vida monástica en Oriente y Occidente. Estamos hablando del orden de las vírgenes, que está teniendo muchísima fuerza en este último tiempo en todo el mundo. Está creciendo mucho esa forma de vida consagrada. Estamos hablando, vamos en 2, estamos hablando 3, de la vida contemplativa, 4, de la vida religiosa apostólica, a la que pertenecemos muchos de nosotros. Estamos hablando de los institutos seculares, estamos hablando de los institutos seculares clericales, estamos hablando de las sociedades de vida apostólica y estamos hablando de las nuevas formas de vida consagrada. Es decir, 8 caminos le dan identidad a lo que es la vida consagrada, 8 formas de vivir la consagración. Cuando hablamos, por ejemplo, del dicasterio de vida consagrada, este dicasterio tiene la misión de acompañar esas 8 formas de consagración. Entonces, cuando decimos vida consagrada, tampoco es que estemos hablando de lo mismo. Hay muchas diferencias también entre nosotros. Y es importante partir de ahí. Cada persona y cada forma de vida consagrada y también de vida al interior de la iglesia es única, es irrepetible, es irreemplazable, pero también es compleja, es dinámica. Todos en nuestra diferencia somos tierra sagrada, somos posibilidad, somos tesoro, pero también en nuestra diferencia somos un enigma indescifrable, todos somos como un territorio virgen, imposible de delimitar, de calcular, somos misterio cada uno de nosotros, pertenecemos a la misma condición y sin embargo no alcanzamos a conquistar o a comprender ese misterio que nos habita. Somos miembros de la misma comunidad eclesial y constatamos entre nosotros diferencias muy significativas en los modos de vivir nuestra experiencia creyente. Somos distintos, somos maravillosamente distintos en culturas, en lenguas, en criterios, en visiones del mundo, en sensibilidades, en gustos. La diferencia es puente, es posibilidad, es riqueza, es condición para el encuentro. El gran pecado que hemos cometido por siglos
es que hemos pensado que la verdad se agota en nosotros, en cada uno de nosotros. Mi congregación es el plus ultra. Mi familia, mi partido de fútbol, pensamos que todo se agota en nosotros y somos como el caracol mirando en función de nosotros mismos. Por eso, la actitud fundamental para que haya sinodalidad es levantar la cara, dejar de mirarnos el ombligo, se dice en mi tierra, y escuchar para poder acercarnos también a la lógica, a la visión, a la sensibilidad del otro. Esto nos exige conversión, nos exige conversión. Para convivir, para hacer sinodalidad, para hacer iglesia, es fundamental el conocimiento, porque solo amamos aquello que conocemos. Y convivir es sin duda el arte de conocernos. Ustedes recuerdan ese libro maravilloso, el del Principito, es el arte de domesticarnos, de vivir en compañía, de ser y hacernos iglesia en la pedagogía del encuentro y en la pedagogía de la conversación. Hoy más que nunca estamos llamados a la unidad en la diversidad. Esa es la utopía en la que creemos, es el signo creíble que de nosotros los cristianos espera nuestra sociedad. Nuestra sociedad espera que nosotros nos queramos, que nosotros nos creamos. Ese es el mayor testimonio que podemos dar en este momento de la historia. El Papa Francisco, en esa carta tan linda que nos escribió con motivo del año de la vida consagrada, nos decía que en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad del enfrentamiento, una sociedad de la difícil convivencia entre las culturas, en la que también se expresa con claridad la prepotencia de algunos con los más débiles y hay tantas desigualdades, a lo que estamos llamados nosotros es a ofrecer un modelo concreto de comunidad a través del reconocimiento de la dignidad de cada persona, que nadie al interior de nuestras comunidades sea un invisible, y a través también del compartir de ese don que cada uno lleva consigo y que nos permite entonces tejer las relaciones que puedan ser fraternas y sororales. En este momento de la historia, el estilo sinodal se posiciona como el nuevo modo de ser y de hacer en la iglesia. Caminar juntos es condición para que en escucha a la realidad podamos responder de manera evangélica a los desafíos de este momento histórico. La sinodalidad es el camino. Ayer cuando terminé con ustedes tenía una reunión con el CELAN porque estamos desde la CLAR, estamos ayudando al proceso de reestructuración del CELAN. Llevamos, el Monseñor Miguel Cabrejos decía que en estos 3 meses llevamos 51 reuniones o más y yo creo que sí es verdad. Pero esto en otro momento de la historia era impensable, o sea, era impensable pensar que CELAN, Cáritas, CLAR, REPAN se sentaran a pensar por dónde tiene que ir la renovación de una institución que representa a nuestros obispos. En otro momento de la historia eso era impensable. Hoy necesitamos pensarnos y repensarnos desde el diálogo, desde el encuentro. Y eso nos exige entonces situarnos en el lugar del discípulo, es decir, dejar esquemas de prepotencia, de suficiencia, de abastecimiento y sabernos carentes, necesitados, ávidos del otro. Entonces, estamos en un momento eclesial, por lo menos en este continente, que puede ser significativo. Todas estas instituciones que representan de alguna manera las dinámicas de la iglesia, todas sabemos y estamos experimentando con mucha fuerza que tenemos que caminar en red, que tenemos las mismas prioridades, que tenemos los mismos desafíos y que por lo tanto tenemos que ir caminando también hacia lenguajes y respuestas que puedan ser comunes y que puedan ser creíbles.
Por eso, como vida consagrada, no podemos aislarnos de las demás formas de vida cristiana. Estamos llamados a interrelacionarnos, estamos llamados a formar parte de ese nosotros eclesial. La iglesia, como lo decíamos al comienzo, cuando hablábamos de las 3P de la comunión, no es una realidad inmóvil y finiquitada, es un proyecto que se va transformando al soplo del Espíritu, y cuando en cada uno de nosotros hay generosidad y disposición, entonces, para que podamos leer los signos de los tiempos y preguntarnos cómo responder. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia en el tercer milenio. Eso no paran de decírnoslo todos los teólogos del mundo. Es el camino que Dios espera de la iglesia en el tercer milenio. Por eso el Papa nos convoca, supuestamente para octubre del año entrante, ya no sabemos si sí o si no, pero está convocando el Papa a la iglesia a un sínodo sobre sinodalidad. ¿Por qué se constituye ese en un tema tan importante para nuestra iglesia? Porque ese es el espíritu desde el cual nos tenemos que situar para vivir nuestras relaciones. ¿A qué nos lanza la sinodalidad? Nos lanza a trascender todo individualismo y nos sitúa en el lugar de lo común, favoreciendo la escucha y posibilitando la expresión de lo diverso. El Espíritu de Dios sigue aconteciendo, sigue hablando a la iglesia, y hoy a lo que clama, por lo que llama, a lo que nos invita, es a caminar juntos. Este cambio de paradigma, este paso de una iglesia clerical a una iglesia sinodal, nos va a exigir escucha y conversión. Nos exigirá que nos situemos en el lugar de lo plural y sobre todo que podamos desarrollar esa mística del nosotros. Y en este proceso quiero hacer un énfasis, una cuña, quiero tirar para mi costal, será fundamental la presencia y la misión de las mujeres. Ahí tiene que resonar de manera especial también la voz de la mujer, porque ella es iglesia y porque el rostro de la iglesia también tiene un matiz especial cuando ella participa. Nos urge entonces seguir trabajando por una iglesia con rostro sinodal, en la que haya lugar para todos, en la que ninguna burocracia ni clericalismo le haga sombra a la presencia y a la acción de un Dios que sin distingo de género nos está llamando a lo insospechado del reino, nos está llamando al amor hasta el extremo, a la entrega incondicional de la vida, para que en esa mesa de todos haya pan y nadie caiga en la tentación de sentirse superior a los demás. La plenitud eclesial solo será posible en clave fraterna y allí donde nos situamos y nos reconocemos como hermanos. Entonces, la sinodalidad es el camino, las dinámicas sinodales nos van a ayudar a poder vivir con mayor autenticidad también nuestra opción por Jesús y por el Evangelio en este momento de la historia. Los grandes temas de nuestra sociedad en los que confluyen tantas de nuestras búsquedas exigen que cada uno nos demos a la tarea de salir de nosotros para construir con otros, con ministros ordenados, con laicos, pues esos procesos y esas respuestas que el mundo está necesitando de nosotros. Por ahí mi aporte, y si quieren conversamos un poco en torno a esto. Muchísimas gracias, hermana Liliana, por esta magnífica presentación. Y ahora creo que están queriendo pasar la presentación sobre vida consagrada y sinodalidad, la proyección. Bueno, vemos las imágenes si quieren mientras conversamos. Ok.
Sí, hermana. Bueno, hacemos memoria de las 3 P de la comunión: pertenencia, participación y paciencia. Lo fundamental que será en todo camino sinodal, pues situarnos también desde cuál es el rostro de la Iglesia. El horizonte inspirador de la CLAR nos ha insistido mucho en que estamos llamados a un nuevo modo de ser iglesia, y ese nuevo modo de ser iglesia implicará nuevas relacionalidades. Entonces, desde ahí preguntarnos también por ese nuevo modo de ser iglesia. Para nosotros consagrados, pues eso implicará ser comunidad, ser en misión, es el desafío y es la utopía a la que estamos llamados. Esos documentos de los que hablábamos que recogen y expresan un poco pues esa eclesiología desde la cual nos situamos para construir la sinodalidad, la conciencia de que nos situamos, que es como un trinomio eclesial, podríamos hablar de 3 sujetos eclesiales, laicos, consagrados y ministros ordenados. La conciencia de que todo es don y gracia, es compromiso y proyecto, de que estamos construyendo y haciendo iglesia. Las formas de la vida consagrada, la conciencia de que también al interior de lo que somos hay entonces diversidad, hay mucha diversidad y por lo tanto hay riqueza. Y esta imagen, que es una imagen que expresa eso que estamos llamados a vivir, sinodalidad es caminar con otros con los que sintonizamos, unirnos en torno a opciones comunes y tal vez hacer eco de este poema de Casaldáliga para terminar y hacer eco como una certeza de que vivir es ir poniendo el corazón y un pie detrás del otro sobre el camino que se vaya abriendo. Y para nosotros como consagrados en este hoy de la historia y de la iglesia, pues el camino que se abre es el camino de la sinodalidad.